A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis Network. Estamos con el gusto de siempre comenzando estos minutos que tenemos junto a ustedes en Conociendo la Verdad con Silvana. Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos. Una semana más, un nuevo programa y un tiempo para compartir juntos desde cualquier parte del mundo. Donde estén, se pueden estar comunicando con nosotros a los números que aparecen en pantalla, porque cuando termina este programa, antes de culminar, estamos orando por cada una de las necesidades y luego se vuelve a estar orando en nuestra iglesia, ¿verdad? Sin duda que sí. De hecho, ayer estuvimos orando por todos los pedidos que nos llegan a través de ustedes, que nos hacen saber su necesidad y que con muchísimo gusto en la Iglesia Tierra de Bendición estamos orando por ellos. Que después les vamos a pasar la dirección para que se puedan comunicar con la iglesia, para mandarnos un saludo o para ver alguna de las cosas que a veces ponemos, algún estudio, alguna prédica, algo. La Iglesia Tierra de Bendición. Uy, es sencilla la dirección, ¿no? Sí, exacto. Pueden entrar a YouTube y poder ver este programa y también los anteriores que se han estado pasando al aire a través de este canal. Siempre en estos primeros minutos lo que hacemos es el agradecimiento a todos los que nos han mandado en la semana anterior sus mensajes, sus saludos, desde dónde nos ven, los milagros, los testimonios que a nosotros también nos edifica mucho. Así que, como decía recién Silvana, sobre los minutos finales vamos a estar orando por reconciliación, por un milagro y también para que aquellas personas que por primera vez, y no es necesario hacerlo muchas veces, con que lo hagan una vez alcanza, puedan lograr entender la salvación y que sus nombres queden inscritos en el libro de la vida. Esa es nuestra máxima. La verdad que lo que más nos trae aquí es eso. Lograr captar personas que nos miren, que nos escuchen, que puedan entender el mensaje y que puedan recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Eso para nosotros es una gran bendición. Estamos en una semana un poco de licencias, un poco de asueto, un poco de personas que de repente se toman unos días. Así que no sabemos de qué parte del mundo y en qué situación alguien está mirando Apocalipsis Network, pero acá en la pantalla ustedes van a ver la dirección para mandarnos su necesidad, su pedido de oración y dónde usted necesita que Dios haga un milagro. Sin embargo, el tema que vamos a estar tocando hoy no se refiere tanto a los milagros, sino a los procesos. Los procesos, cuando se inician, nunca sabemos cuándo culminan. Es como el nacimiento. Usted sabe el día, la hora, el lugar donde usted nació, pero usted no sabe cuándo es el fin de su vida. Usted sabe cuándo empezó, pero no cuándo va a terminar. Y vivimos en ese eterno presente hasta que Dios decida cuándo. Sin embargo, vamos a estar leyendo. Yo lo quiero leer, porque hay que leer la palabra de Dios. Sabe que hay mucha gente que cuando un predicador lee la palabra de Dios, como que se aburren un poquito, ¿no? Como que a veces no les gusta. Y es necesario, porque la mayoría de la audiencia que nos mira o que va a una iglesia, a veces cuando dicen la cita bíblica, ni tienen Biblia para leerla. Entonces, es bueno que usted tenga una Biblia. Si la tiene y nos quiere acompañar, yo quiero leer Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de la historia cuando Jesús es llevado al desierto para la tentación. Hoy vamos a ver por lo menos 4 claves fundamentales en la vida de un cristiano si quiere empezar bien el proceso con Dios. Lucas capítulo 4. Jesús lleno del Espíritu Santo. Fíjese cómo Jesús fue al desierto. Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasado los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un monte alto y le mostró, en un momento, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
si tú postrados me adorares, todas serán tuyas. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Veíamos al principio que una de las primeras claves es que Jesús, para ir al desierto a ser tentado, tenía que pasar por un proceso donde todo iba a cambiar literalmente en la vida de Jesús. Iba a entrar al desierto como entró Jesús, pero iba a salir el Mesías. Ese proceso duró 40 días de un largo ayuno, durante los cuales, aún en pleno ayuno, en plena consagración, en plena comunión con su Padre, él era tentado por todos lados. Pero la tentación más grande comienza sobre Jesús cuando él termina el ayuno. Cuando dice, bueno, se terminaron los 40 días de ayuno, ahora hay que empezar a salir de todo esto para empezar a predicar que el reino de los cielos se ha acercado a la raza humana. Y ahí empieza verdaderamente la tentación. Y lo primero que hace Satanás cuando se acerca, Satanás sabía quién era, sabía porque se acuerdan que desde aquella estrella que guía el nacimiento de Jesús, él mandó personas a que mataran, que eran, Herodes quería matar a Jesús. Por todos lados buscó la manera de matarlo a Jesús. Y desde que Jesús va al desierto, viene una andanada de cosas satánicas para tratar de que Jesús ni siquiera saliera de ese desierto. ¿Y qué es lo primero que Satanás utiliza? Atacar la identidad. Con que tú eres el Hijo de Dios, aún sabiéndolo, él le dice eso. Y esto tiene que ver con las personas cuando tienen una caída. Las personas cuando tienen un problema, cuando han caído en pecado, cuando han fallado, cuando son conscientes que han fallado, lo primero que les pasa es que es atacada su identidad. Pero ¿cómo? ¿Vos no sos cristiano? Tú no sos cristiana, tú no vas a la iglesia. ¿Cómo un cristiano hace eso? ¿Cómo un cristiano dice eso? Está bien que yo haga eso, pero no vos, que vas a la congregación, que vas a la iglesia. El cristiano cuando va a clavar un clavo en la pared con el martillo tiene que tener mucho cuidado si hay gente cerca. Porque no todos los cristianos dicen aleluya, gloria a Dios cuando se pegan un martillazo en el dedo. A veces dicen otra cosa. Y siempre va a haber alguien ahí en el entorno que va a decir, mirá el cristiano, mirá la cristiana, mirá lo que dijo, mirá lo que hizo. Y te van a provocar, porque esto de Satanás fue una provocación. Así que eres hijo de Dios. Entonces vamos a probar si eres hijo de Dios. Y empiezan las pruebas. Las pruebas son interesantes porque así como la tentación no es pecado, pecado es caer en la tentación, pero la tentación en sí misma no es pecado, tampoco las pruebas son algo que nos señale a nosotros que una persona está mal. Tengo tantas pruebas que debo estar haciendo algo mal. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Al contrario, creo que una persona, cuando está en pleno proceso de que Dios la está llevando a un nivel superior, esa persona tiene ataques por todos lados. Y el más fácil es el ataque económico. Porque cuando tenés ataques económicos, lo primero que pensás, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué despiden gente de la empresa en la que trabajo? Pero yo siempre dije, Señor, yo necesito el trabajo, que no me toquen el trabajo. Y es el primero que despiden. Entonces vos decís, ¿por qué? ¿Por qué se quedaron los otros que tenían menos méritos que yo, que no creían en Dios ni nada por el estilo? Ellos se quedan trabajando y al que despiden es a mí, que soy cristiano. ¿Por qué Dios permitió eso? Nunca voy a entender cuando estoy metido en una prueba el por qué el sacudimiento es tan grande que hay un momento que es atacada la identidad del cristiano. El cristiano dice, tengo que estar haciendo algo mal. Algo estoy haciendo mal. ¿Por qué me sale todo al revés? ¿Por qué estaba por hacer un negocio? Se me frustra. Estaba por hacer otra cosa también. Y al final, todo lo que tenía esperanza de hacer, todo se me vino al suelo. Y no lo entendés, no lo vas a entender. ¿Te pasó? Sí, me ha pasado. Sí, me ha pasado. Nos pasa todo, ¿no? Pero eso del ataque a la identidad es interesante porque muchas veces uno se pregunta, ¿seré salvo?
Mirá lo que te digo, ¿no? Ya no Sí, preguntas, llegar a seré ese punto. creyente, sino seré creyente. Escuché que el diablo cree y tiembla. No es salvo, pero es creyente. O sea que no seré yo como el diablo. Seré una persona que capaz que creo, pero no soy salvo. Capaz que estoy haciendo algo producto de maldiciones heredadas de mis antepasados y eso llegó a mí y en mi presente yo estoy pagando lo que otros hicieron. Y yo digo, no, cuando usted recibe a Cristo se cortan todas las maldiciones. Las maldiciones que pasaron y que pueden ser generacionales, a veces sobre una familia, bueno, yo le puedo asegurar que eso no va a pasar en su vida. Usted tiene todo el derecho de cortar con esa maldición, porque cuando usted tiene a Cristo, entonces tiene la bendición de Dios. Y la bendición de Dios va a romper y tirar por el suelo todo aquello que Satanás, tal vez por décadas en su familia estuvo haciendo, atacando a su abuelo, a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos, a sus primos, pero dice que caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a usted no lo van a tocar, porque hay una bendición preparada para usted que es la misma presencia de Dios. Ahora, el haber atacado la identidad es esa etapa donde el cristiano ya no tiene el gozo de la salvación que decía David. Llega un momento que David dice, Señor, devuélveme el Ujú, gozo de de la mi salvación. salvación. Vos te darás cuenta cómo se sentiría, perdido, Ujú. lejos de Dios. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que incluso nos ha mandado mensajes acá, que nos ha dicho oren por reconciliación porque hace mucho que dejé la iglesia y de repente fueron personas que tal vez no hicieron otra cosa que cosas naturales del ser humano. Tal vez fallaron, sí. Y cuando uno falla, no le falla a la iglesia, no le falla al pastor. Cuando uno falla, le falla a Dios. Entonces, cuando la persona se da cuenta del error que cometió y le viene ese arrepentimiento, sabe que Dios le va a perdonar. Y que usted lo que más necesita es el perdón de Dios. Nada más. Ahora, esa comunión que queda rota con personas que a usted le conocían, tal vez nunca le vuelvan a dar la oportunidad que usted se inserte en ese grupo, porque hay mucha gente que no acepta personas que hayan caído, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿no es tiempo de entrar a recalcular la salvación de los demás? ¿No es tiempo de entrar a pensar qué bueno sería hacer una campaña, pero no de gente nueva solamente? Hacer una campaña donde se le dé la oportunidad a personas que tal vez en algún momento perdieron la fe o fueron débiles o algo les pasó, de que vuelvan al camino. Porque mire, muchos de los ciegos que sanó Jesús fueron personas que estaban ciegos, no por haber nacido ciegos, sino por diferentes enfermedades que aparecieron como producto del pecado. Por ejemplo, le pongo un caso. Uno de los castigos terribles que había sobre enfermedades venéreas era precisamente la ceguera. Tanto la sífilis, gonorrea y un montón de enfermedades que aparecían en aquella época que no tenían solución porque no había ningún tipo de medicamentos que la pudiera tratar, muchas veces en las criaturas producía ceguera. Entonces, algunos ciegos nacieron así y otros fueron a causa de diferentes enfermedades. Jesús no preguntaba por qué está ciego. Jesús iba y sanaba. Y yo creo que hoy la iglesia, lejos de entrar a hacer cuestionarios para buscar quién es la persona más santa de la congregación, lo que tiene que hacer es, vamos por los perdidos. Vamos por aquellos que han conocido el Evangelio y que saben que tienen una expectación. Porque dice la Biblia, después que conociste el Evangelio, si te Ujú. apartaste, ¿qué esperanza vas a tener? Lo único que te queda es la expectación de la muerte. O sea que hay gente que está pensando, yo me voy a morir, ¿me iré al infierno? Mm. Yo me voy a morir, ¿Dios me habrá perdonado? Porque yo me fui mal de la iglesia, me disciplinaron, me pasó esto, me pasó aquello. ¿Será que Dios también hizo lo mismo? O Que sea que, quizás son hace años que están, ¿no? En esa situación. Años. sabes que hay No un mucha día gente, ni ¿no? dos Sí, años. hay mucha gente, yo conocí mucha Ujú. gente. Y me ha pasado de que de repente te encontrás con personas en la calle eh, y los bendecís porque de repente son gente que está pidiendo o vendiendo algo y te dicen Dios te bendiga. Porque algún día fueron quizás a la Dios te bendiga, iglesia. te saludan con un Dios te bendiga. Y cuando le preguntás, ¿conoces el Evangelio? Sí, yo iba a una iglesia. Y hoy están en una situación vulnerable, están en la calle, están viviendo a veces hasta de la mendicidad y uno se pregunta, ¿será que Dios le puede volver a dar una oportunidad a esa gente? Claro que sí. Y cuando vos le preguntás, porque me ha pasado, me han dicho, no, yo ya estoy muy lejos de Dios, siendo que Dios está tan cerquita nuestro, ¿no? Sí,
yo recuerdo una señora que venía a la iglesia, que un día sale de la iglesia y se encuentra en la esquina, se encuentra con una mujer que estaba ejerciendo la prostitución, que todo el mundo la conoce allí en la zona. Y le dice, vení a la iglesia, eh, a lavarte las manos, lavarte la cara, que estaba muy sucia, pobrecita. Y tenemos ropa para darte. ¿En serio? Sí, sí, vení. Y la llevó a la iglesia y le consiguió ropa y le dijo, ¿por qué no te das una oportunidad de conocer el mensaje de salvación? Y yo me acuerdo que me contaba esta señora, le dijo, no, yo ya no tengo salvación, yo ya estoy perdida. Y yo te estoy hablando de esto que fue hace más de 15 años, y la mujer sigue en la misma esquina. Es decir, ella veía, hace 15 años atrás se veía perdida, me imagino igual. Es decir, personas que de repente creen que la iglesia es un grupo de gente bien, gente santa, gente buena, gente pura, gente que se merece la bendición de Dios. Y los que están fuera de la iglesia, bueno, están porque ellos quieren y están para ser mandados al infierno de cabeza. Y creo que Dios a nosotros no nos dio la potestad de arbitrar quién se salva y quién se pierde, de decidir quién se salva y quién se pierde. Este es bueno, este sí se va con Dios. Porque las 3 sorpresas que nos vamos a encontrar en el cielo, la primera es estar nosotros ahí, yo acá, yo en este lugar. La segunda va a ser que usted no va a ver personas ahí que usted estaba seguro que iba a ver. Y la tercera es ver en ese lugar personas que usted juraba que nunca iban a pisar el cielo. Así que son 3 sorpresas que usted se va a llevar el día que su alma esté en la presencia de Dios. Así que lejos de condenar, lo que tenemos que hacer es ser personas que ayudemos a otros que, como en esta primera clave del desierto, lo que perdieron fue su identidad. Llegan un momento en que dicen, ¿será que Dios puede bendecirme? ¿Será que Dios me perdonó aquello que yo hice? Dios no me ama. Esa es otra de las frases. Yo tuve cosas graves, caídas graves, sí. ¿Será que Dios me puede perdonar? ¿Hay un pecado que Dios no perdone? ¿Hay algo? Porque a la iglesia no voy porque sé que me condenan. Pero la pregunta es, ¿puedo ir a Dios? Fíjate, si el hijo pródigo hubiera ido, voy a hablar con mi hermano, antes de ir a ver a mi padre, antes de ver a mi papá, le hubiese ido tan distinto. Le hubiera ido tan mal, porque el hermano ya no lo consideraba hermano, ya le dice al padre, ahí está tu hijo. Qué terrible eso, ¿no? Porque el hermano mayor representa lo religioso. Lo religioso que condena. No, vos no sos mi hermano, vos sos. O sea, se ve que tenemos el mismo padre, pero ya no tenés nada que ver conmigo. Es más, ni pises acá porque todo esto me pertenece a mí ahora. Sin embargo, él va al padre. Esa es la clave fundamental. El hijo pródigo no va al hermano. Si hubiera ido al hermano, le hubiera ido mal. Él va al padre. Fue la persona correcta. Se hizo un discurso. Le voy a decir, padre, no soy merecedor de ser tu hijo ni de estar acá. Te pido que me des una oportunidad de trabajo. Y todo lo que él planificó decirle, va y se lo dice, ¿no? Según la parábola. Y dice que el padre lo abraza. Lo abraza a pesar del olor a chancho, de la ropa sucia. De las malas decisiones que tomamos, porque en realidad tomamos sus malas decisiones. ¿Sabes qué pasa? Se ve que fue tanta la presión que le hizo al padre para recibir una herencia que al no estar muerto el testador no podía recibirla. Es decir, él tenía que esperar a que se muriera su padre para recibir su parte, y él la quiso antes. Y el padre, se ve que era muy bueno, le da esa parte que él malgasta de manera increíble en este mundo, termina sin un peso y termina cuidando chanchos que ni siquiera podía comer las algarrobas de los chanchos. Ni siquiera podía comer eso. O sea que el chiquero y los chanchos representan el mundo. Cuando vos dejas al padre y te vas al mundo, está representado por ese chiquero y por esos chanchos. La comida del mundo no la puede comer un cristiano, una cristiana, no la puede comer. Una cristiana que dice, dejé de ir a la iglesia, ahora voy a ir a un baile con mis amigas. Y cuando esté en el baile, algo le va a decir adentro, este no es tu lugar. Y cuando siga esa tropelía y quiera consumir sustancias tóxicas o alcohol o cigarrillo o lo que sea, algo le va a decir, esto no es lo que tenés que hacer, estás haciendo mal las cosas. Y se va a dar cuenta que lo que el mundo le ofrece a la gente lejos de Dios, también se lo va a ofrecer a los cristianos que se alejan. Sí, claro. Qué increíble, ¿no? Porque cuánta gente lejos de Dios terminaron haciendo cosas que antes de ser cristianos ni siquiera pensaban hacer.
Pero a eso te lleva la pérdida de identidad. Por eso este punto es tan importante. Con que eres hijo de Dios, el hijo de Dios no hace eso, el hijo de Dios no hace aquello. Y se lo habrá dicho a Pedro, Pedro, ¿de qué hijo de Dios estamos hablando si lo primero que hiciste fue negar a Jesús y todavía con palabras obscenas, con maldiciones, con cosas terribles? Juan, saliste corriendo. ¿Qué pasó, Juan? Un discípulo como tú que me amabas tanto, que estabas cerca mirando qué era lo que estaba pasando, pero cuando viste que te venían a apresar, saliste corriendo para salvar tu pellejo. Ninguno se jugó por Jesús. Entonces estaban a los 3 días que Jesús resucita, estaban yendo a pescar. Estaban yendo a pescar, a volver a ganarse la vida con peces, porque estaban en una situación en que no sabían ni qué hacer. Habían perdido totalmente la esperanza. Pues la buena noticia es que a ese lugar va Jesús a buscarlos para volverlos a hacer con aquel primer llamamiento que le dijo: haré de ti, Pedro, un pescador de hombres. Ya no sacarás peces del mar, sino que sacarás hombres del sistema que este mundo les impone. Estamos en el punto número 1. Recién estamos en el 1, ¿no? Interesante. Si eres hijo de Dios, ataca la identidad. El segundo, ataque a las cosas materiales. ¿Tenés hambre? No hay problema. Yo he escuchado, y cada uno sabe lo que dice, sabe qué evangelio predica, decretos. Yo decreto que mi nevera se va a llenar. Pongo mis manos sobre la nevera, invoco el nombre de Jesús para decir: Señor, esta nevera se llena en tu nombre. Pero la abro y está vacía. Como si fuera algo mágico ese decreto, ¿no? Exactamente, esa es la palabra, como si fuera algo mágico, ¿no? Como que yo decreto y el mundo espiritual me obedece a mí. No, el mundo espiritual obedece a mi Señor, no me obedece a mí, obedece a mi Señor. Yo oro a mi Señor y Él es el que mueve el mundo espiritual. Pero hoy hay como una corriente dentro de ciertos grupos evangélicos donde le enseñan a la gente, y que nadie se enoje por lo que estoy diciendo, yo lo digo de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que nosotros tenemos que andar decretando por ahí, gritando y diciendo cosas. La palabra de Dios dice: lo que ates en la tierra es atado en el cielo, lo que desates en la tierra es desatado en el cielo. Mateo 18, versículo 18. ¿Qué quiere decir atar y desatar? Significa orar. Significa clamar al que tiene las cuerdas en sus manos. Porque el que ata y desata es Dios, no soy yo. Es Dios el que hace las cosas. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice: tenés que desatar las bendiciones sobre todo el mundo. Tenés que amar a todo el mundo, tenés que bendecir a todo el mundo, y sí tenés que atar ese mundo espiritual que viene contra tu vida para atacarte por todos lados. Y te ataca en la parte comercial, en la parte laboral, en la parte económica, en la parte financiera de mucha gente que de repente consideran que empiezan el año con una bendición para tener sueños y una cantidad de realizaciones, y de repente ven que las cosas empeoran, que los problemas vienen, que los negocios se caen, que los trabajos también tambalean, y que la persona de repente no tiene ni por asomo aquello que en un momento soñó tener. Entonces te aparece una persona de los decretos, donde te dicen: usted decrete que en su trabajo las cosas van a cambiar. No, yo decreto que el dueño de todas las cosas es Yahweh Jireh, así decían los judíos. Yahweh Jireh significaba Dios proveedor, Dios provee. En Mateo 6 dice que cuando nos enseña a orar, dice que nosotros tenemos que dar gracias por el pan de cada día. O sea, cuando yo decreto, yo me compro la panadería, no preciso orar por el pan. Yo decreto que Dios me da pan todo el año. Y Dios dice: no, es cada día. Esto es cada día. La salvación es como levantar una pared, ladrillo a ladrillo. Y Dios está cansado de los decretos. Porque además, lo triste es que aquellos que son amigos de los decretos no saben una cosa que es fundamental: que un decreto cambia a otro, porque es un pacto. Entonces, cuando yo hago un pacto y yo digo una palabra, yo me comprometo en el mundo espiritual con esa palabra. Pero el mundo espiritual a mí me respeta, no por mí. Sí, me respeta por quien es mi dueño. Me respeta por quien es mi Señor. Y mi Señor es el que hizo un pacto conmigo. Entonces yo no puedo anular el pacto que él hizo conmigo por hacer un pacto para ver si yo ahora puedo decretar, porque tengo el poder de decretar. El poder que tenemos es la oración. La oración nos da poder. Porque la oración hace que yo hable con Dios, que Dios me escuche y Dios me responda. Entonces, ¿dónde viene el segundo punto clave de esta palabra? Viene cuando
precisamente Jesús, después de 40 días, tiene hambre, y yo creo que se lo ilustró Satanás. Le ilustró piedras transformadas en deliciosos panes, ¿no? Recién hechos, recién horneados, humeantes, y diciendo, ¿En qué momento? Justo y preciso, ¿no? Vino acá con tenés, algo pedí que las piedras se clave. transformen en pan, mirá lo que serían, mirá. Y ya está, podés sentarte a comer pan, y ya comes pan. ¿Y eso qué hubiera hecho? Hubiera hecho que no valiera el sacrificio de la cruz porque no iba a llegar Jesús, ya que hubiera hecho más caso a Satanás que al Padre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dijo, escrito está, siempre fue con la palabra. La palabra dice esto, no solo de pan vivirá el hombre. Así que no voy a tentar a Dios haciendo eso. Pero ¿cuánta gente hoy se ha sentido tan tentada para decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o voy a decretar, o voy a decir, o voy a hacer, sin antes decirle a Dios, Señor, dame la salida. Dame la salida a esto. Esto es un problema bastante serio que tengo, está afectando mi economía, está afectando mi familia, está afectando todo, porque cuando no tenés plata, hasta el carácter te cambia. Sí, claro. Hasta el carácter. Hay momentos en que decís, Señor, intervení, hace algo. No pensé nunca que me iba a ver en esta situación. Y Dios te está probando en el área donde más te va a bendecir. Así que cuando vos tengas problemas económicos, lejos de alegrarte, sí agradece. Porque significa que Dios te está preparando en lo poco lo que te va a dar mucho. Así que si tenés problemas financieros, problemas económicos o laborales, dale gracias a Dios, porque viene victoria sobre tu vida. El problema que un cristiano se debería preocupar es cuando no tenés pruebas por ningún lado. Cuando todo está tan tranquilo, ¿viste? Porque Como decimos acá, ¿no? Como agua de pozo, todo tranquilo. Ahí preocupate. Pero cuando tenés sacudimientos por todos lados, problemas por todos lados, ¿sabes lo que decía el apóstol Pablo? A mí me gusta esa palabra. Dice en 1 Corintios, dice, temores por dentro y conflictos por fuera. Mirá cómo estaría, ¿no? Temores por dentro y conflictos por fuera. Es decir, amenazas, vas a ir preso, te van a matar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y él decía, estoy pasando una situación donde tengo temores por dentro y conflicto por fuera. Qué terrible, ¿no? situación, ¿no? Y era el apóstol, y era el hombre de Dios, ¿no? Y era el gran evangelista para las iglesias, para los no judíos. Así que la segunda tentación pasa por las cosas materiales. Pasa por eso que tanto necesitas y que de repente ni siquiera... Mira, me pasó un caso de una persona que tenía una moto, pero quería un auto. Entonces un día viene y le ofrecen un auto y era precioso, pero precioso el auto, tenía 3 años. Y mira, te aceptan la moto y plata, pero no era mucho. No sé por ahí cuánto debe salir, pero acá en Uruguay era un auto de $16.000 que se lo vendían en 5. No, era un Cuando él me tentador dijo la oferta. 5, yo le dije, pero ese auto no vale 5, ese auto vale mucho más. No, porque mirá que fue con escribano. A la semana lo veo de vuelta con la moto. ¿Qué pasó? No, era una estafa. Era un auto que tenía GPS, por el GPS los dueños anteriores ubicaron dónde estaba el auto, llamaron a la policía y lo vinieron a buscar. Habían hecho los papeles, todos duplicados, todo, ¿no? Hasta el escribano que él había puesto no se dio cuenta de la estafa y perdió la plata. Ahora, ¿dónde estuvo el gran tema? Que el cristiano no puede hacer eso. Cuando vienen y te apuran y te dicen, mirá, este negocio sale ahora, hacelo porque si no lo haces lo perdés, es preferible perder un negocio, pero orar y esperar la respuesta de Dios, aunque la respuesta de Dios capaz que demora, pero yo prefiero pedirle a Dios confirmación y no hacer una locura. Esta persona hizo una locura, pensó que estaba haciendo el negocio de su vida y después se dio cuenta que perdió miles de dólares. Estamos en el segundo punto, ¿no? El ataque a las cosas materiales. Y el ataque a las cosas materiales implica que cuando me falta lo más básico, que los alimentos y el trabajo y las cosas materiales, yo me pueda poner mal, pero mal con Dios. Me enojo porque siento que Dios me está defraudando, que Dios no está haciendo algo. Yo estoy haciendo todo lo que me indican y me dicen que tengo que hacer para que Dios me bendiga, pero Dios no me bendice. ¿Qué hago? ¿Qué negocio puedo hacer con Dios? Hice un pacto y no me salió. Decreté y no me salió. ¿Qué puedo hacer? Dejo la iglesia.
porque entiendo que Dios no me No me responde está todo dando lo que yo... resultado. Y creen lo que tú dijiste recién, que Dios es mágico, que Dios tiene que hacer todo en la manera que yo lo pido y como quiero, cuando Y en quiero, mis tiempos, ¿no? en el En mis momento que yo lo tiempos, ya. necesito. El momento es ahora. Yo no Ujú. quiero que el milagro ocurra dentro de un mes, yo quiero que sea ahora, porque ahora me voy a perder un buen negocio y capaz que el buen negocio es algo que Dios permite, por algo lo permite. Capaz que Dios escuchó conversaciones que tú no, capaz que Dios vio cosas que tú Sí. no, capaz que Dios sabe los peligros que vas a cometer si te Ujú. metes en esos negocios. Entonces hay un momento en que le consultaste a Dios. Una vez vino un hermano y me dice, tengo el negocio para que te compres tu casa. Tengo una persona, y acá la traje, dice, porque vende casas, tiene la cartera de casas de un banco, entonces las vende y las vende muy económicas. ¿Qué banco te vende una casa económica? Y me dice la señora, sí, 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 ¿usted qué casa quiere? ¿Cómo quiere la casa? No, no, yo no. No, no, pero dígame porque yo tengo muchas casas. Y este otro amigo dice, yo le acabo de comprar una casa, ya le acabo de dar $7.000. Y Antonio, otro conocido, le dio $15.000. No, yo voy a orar, le dije. Pero venga que le quiero mostrar una casa. Tanto insistieron, me Ujú. llevaron a ver una casa de noche. Ujú. Me muestran una casa abandonada de noche. Y me dice, ¿qué le parece la casa? No, no me gusta, le dije. Tiene la entrada del auto a la derecha y yo quiero la entrada del auto a la izquierda. Nos subimos al auto, se hizo un silencio. La mujer venía malísima, porque pensó que yo también iba a Iba, hacerle... claro. Yo lo llamo a mi amigo aparte, y le digo, Ujú. vení, esto es una estafa. Vos estás loco, no sabés lo que es, tiene los papeles del banco. Esto es una estafa. Te van a estafar. ¿Vos oraste? Me acuerdo que le dije así. ¿Oraste? ¿Le pediste confirmación a Dios? No. No, no, pero yo este negocio me lo No lo mandó comprendo. Dios. Dios me mandó este negocio. Orá de vuelta. Orá y pedí confirmación. Esto es una estafa. Ujú. A la semana me llaman. Había estafado a varias personas, tenía antecedentes de estafa, salía con unas fotocopias que solamente una persona muy ambiciosa no podía ver que era una Ya está. estafa. Venga, firme acá, deme la plata y ya el banco después le da el título. Cosas que eran mentiras. Yo por lo Claro. menos llamo al Ujú. banco. ¿Qué banco es? Sí, lógico. Llamo al banco. Mire, me están vendiendo de su banco, me están vendiendo una Ujú. casa. ¿Es cierto? ¿Con quién hay que hablar? No, le dieron plata, así, $15.000 uno, $7.000 el otro, y el otro no me acuerdo qué plata le dio. ¿Y vos sabés lo que hizo esta persona? No me habló por mucho tiempo, porque sentía la Sí, vergüenza de lo que yo le dije, o pedíle a Dios confirmación, no te metas a claro. hacer un negocio. Bueno, ¿qué lo mató? La ambición. Y ahora, en la segunda parte, vamos a hablar acerca de la ambición, porque la ambición es un deseo desmedido que la persona tiene por lograr metas cuando de repente no quiero pasar por el proceso. El proceso es muy largo, yo no quiero pasar por ningún proceso, a mí discúlpeme, yo le pido a Dios y si Dios me lo quiere dar, que me lo dé, y la ambición les hace perder de vista el verdadero objetivo de las cosas. ¿Pausa? Sí, me parece muy bien. Nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera. Bueno, y acá seguimos. Y en la segunda parte, recuerden que sobre los minutos finales vamos a estar orando para recibir la salvación a través de Jesucristo, para reconciliarse con Dios y también por un milagro, porque la verdad hay gente que en este momento dice, no necesito un milagro, necesito un milagrón.
Que Dios necesito intervenga. que Dios intervenga de manera gloriosa. Estamos viendo en Lucas capítulo 4 todo lo que fue la tentación de Jesús en el desierto. Recordemos que Jesús todo lo que hace en el desierto es vencer como ser humano las tentaciones naturales que nosotros vamos a tener en esta vida. O sea, que no las venció por ser Jesús, pues si no hubiera sido fácil para él. Las venció como ser humano y nos dio a nosotros la capacidad también de vencer todo ese tipo de cosas. La primera que vimos era que ataca la identidad, si eres hijo de Dios. La segunda que estábamos viendo, el ataque a las cosas materiales, aquellas cosas que yo necesito y que van de la mano de la tercer clave, que es exige adoración, Satanás, para darte esas cosas materiales. Dice, todo esto a mí me fue dado, todo el mundo y la gloria de este mundo me fue dado, quiere decir que a quien yo quiera se lo doy. ¿Quién se lo dio? Bueno, Adán y Eva en el huerto del Edén le dieron la autoridad sobre las cosas materiales, pero Jesús en la cruz las vuelve a recuperar para nosotros. Ahora bien, este ataque es muy sutil porque exige, Satanás exige, le dice a Jesús, te doy todo el mundo, todo lo que veas en el mundo, las riquezas, todo, te lo doy si postrado me adorás. Es decir, tiene que fallar el plan de Dios de salvación. Que Se cambio, termina ¿no? el plan de salvación, no hay salvación para nadie. Te doy las cosas del mundo. Ujú. Y si Jesús hubiera dicho, bueno, voy a transformarme en el rey del mundo, hubiera tenido una mentalidad muy empobrecida. ¿Por qué? Porque hubiera dejado el universo que con su padre crearon por un puntito tan chiquitito que es el planeta Tierra, que pasa imperceptible en lo que es siquiera la Vía Láctea. Entonces, frente a lo que es la galaxia, ese puntito le hubiera hecho perder de vista al creador del universo todo el plan de salvación para el ser humano. Fíjate hasta qué punto Dios ama al hombre. Ujú. Cuando digo al hombre, digo genérico, hombre o mujer. ¿Hasta cuándo, hasta qué punto Dios ama a la humanidad? Que Jesús viene a este mundo, se transforma en Jesús, el hijo de María y José, pero luego de este desierto se transforma en el Cristo de la gloria, el que iba a terminar tiempo después en aquella cruz. Así que las cosas materiales, uno tiene que tener mucho cuidado. Hay gente que es desprendida, yo no sé cómo sos tú, ¿no? Pero hay gente que es desprendida de las cosas materiales, hay gente que se enloquece por tener y tener más y cada vez más, y a veces esa ambición desmedida te lleva a hacer cualquier Ujú. negocio, cualquier locura. Esa ambición desmedida por el dinero te lleva a que de repente una persona venda su cuerpo y se prostituya por el dinero. Esa ambición desmedida hace que una persona sea infiel en su trabajo y se quede con cosas indebidas por esa ambición, por querer lograr metas, y si no las puedo lograr por las buenas, la voy a lograr por las otras. Entonces, es terrible ver que hoy hay gente perdiendo su dignidad por causa de un ascenso en el trabajo, de una mejora laboral, de que me aumenten el sueldo, de cosas por el estilo, y pierden su dignidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El ministro de Economía de mi casa es Dios. Dios es el que determina todas las cosas en mi casa. Supongo que contigo Sí, pasa lo mismo. también. ¿Por qué? Porque vos cada vez que vas a cobrar, lo primero que haces es darle gracias a Dios, y antes de gastar un peso, siempre te acordás de la iglesia, siempre te acordás de las cosas de Dios, y aprendés a poner a Dios en primer lugar. Porque hay un secreto. Un día vamos a tocar el tema diezmo, pero hay un secreto. 9 no, 10 no me alcanzan, 9 me sobran. ¿Cómo? 10 no me alcanzan, pero con 9 me sobran, porque ese 1 de diferencia yo se lo puse a Dios. Y cuando yo le pongo algo a Dios, tiene una recompensa por todos lados. Dios lo devuelve más que multiplicado, ¿no? Primeramente por la confianza, creo yo. Y Que al uno poner nuestra confianza en Dios, Dios todo lo devuelve multiplicado, no solamente la parte económica, sino en todas las cosas, ¿no? ¿sabes qué pasa? Es que a veces uno no es consciente que es el único lugar de la Biblia que habla de pruébenme. ¿Pueden llegar a probarme? Sí, pruébenme en esto. Ujú. Si yo no abro ventanas de los cielos que sobreabunde sobre la vida de ustedes, si ustedes son fieles a lo que yo pido. ¿Por qué es un tema que vamos a tocar en otro momento? Porque es un tema que involucra ya un estudio mayor acerca de esto,
porque algunos me dirán, hay dos bibliotecas bíblicas, la que lo acepta y la que no lo acepta. La que lo acepta es la que entiende de que muchas cosas no cambiaron y que Dios sigue buscando esa parte del ser humano. Y la otra que dice que cuando aparece el canon, se termina el canon bíblico y aparece el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no aparece con claridad lo que se daba para la tribu de los levitas, lo que eran el trabajo que los levitas hacían en la alimentación, en la vestimenta de gente pobre y humilde de aquella época. Es decir, es un tema para profundizarlo de manera mejor, para darle, de acuerdo a la información bíblica, la manera de poder tomar una decisión. Si lo hago, si lo sigo haciendo, o si nunca lo hice y no lo voy a hacer. Entonces, para tomar bien esa decisión, tenemos que entrar en este estudio del diezmo de una manera muchísimo más interesante y hoy no es el día. Digo esto, ¿saben por qué? Porque creo que la clave de todo eso hoy es que cuando yo pongo a Dios en primer lugar, Dios va a actuar siempre en consecuencia. Si yo lo pongo a Dios en segundo, en tercero, cuarto lugar, Dios va a actuar desde el lugar donde yo lo ponga. Entonces, si yo lo pongo en primer lugar de mi economía diciendo, Señor, no me alcanza. Saqué la cuenta y de estos 10 que voy a cobrar, no puedo separar uno. De estos 100 que voy a cobrar, no puedo separar 10, porque no me va a alcanzar. Pero si la persona hace un acto de fe, que ahí es donde está la clave, de poner a Dios en primer lugar y decir, Señor, no es, yo lo doy como para ti, aunque lo doy en la congregación. Lo que hacen no me interesa, lo que me interesa es que acá dice, pruébenme en esto. O sea, a Dios le gusta el desafío de decir, ¿querés probar? ¿Querés probar cómo yo te puedo bendecir? ¿Cómo te van a quedar 9 y esos 9 te van a sobrar? Como yo hago un milagro para que no se te rompan electrodomésticos, para que nadie se enferme, para que no faltes al trabajo, para que una cantidad de cosas que por todos lados te viene la bendición que vos no recibirías si no pones a Dios en primer lugar. O sea, la clave es poner a Dios en primer lugar. Nos queda pendiente Sí, eso, sí, ¿no? sí, sí, Nos sí. queda pendiente ese tema. Pero como el tiempo se nos va y tenemos que orar, el cuarto es, lo sube a Jesús, lo lleva a Jerusalén, lo sube al pináculo del templo, 80 metros de altura. Y le dice, tenés que hacer algo insólito. ¿Querés la bendición? Tírate de acá abajo. De acá arriba, tírate hacia abajo. Porque cuando vayas en la caída, ahí van a venir los ángeles y te van a sostener, porque hay una promesa de que no van a permitir que tropieces ni que te pase nada. Y Jesús le dice, ya basta de tentación, ya está. Con esto ya dijiste todo, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces dice que dejó de tentarlo por un tiempo. Después volvió de manera religiosa, volvió de manera increíbles atacando a Jesús, hasta que llega el huerto del Edén, donde Jesús le dice, Padre, ¿hay otra manera de llegar a la salvación o sigo el plan? ¿No? Porque estaba con una presión arriba muy grande. A veces hay cristianos con mucha presión en su vida. Hay cristianos que no saben para dónde agarrar, qué decisión tomar, qué hago. Señor, dame una salida, dame una estrategia, decime qué hago, porque están en una situación en que no saben para dónde agarrar. Y ese es el punto exacto donde Dios te quiere. Pero ¿cómo Dios me va a querer en este punto que no sé para dónde agarrar? Exactamente. Los discípulos estaban en la barca sacando agua y pasaba otra ola, llenaba la barca y se hundía. Ya estaba quedando el borde de la barca, todo lo demás era agua. Y despiertan a Jesús diciéndole, Señor, despertanos, ayudanos a sacar agua del bote. Si no, nos vamos a hundir, ¿eh? Nos ahogamos todo acá. Y Jesús le dice, qué poca fe. Está diciendo a muchos de ustedes, qué poca fe, ¿eh? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Perdieron la fe? No, pero ayudanos a sacar agua del bote, ¿no? Reprendió para que no hubieran más olas ni más viento y todo aquello quedara en un estado tan de tranquilidad. A veces tu vida está sacudida y las olas pasan por encima y llega un momento que decís, se me va a hundir la barca, yo no sé qué voy a hacer, ya perdí la fe, ya no tengo más fe, ya no sé ni en qué creer. Bueno, llegaste al punto de crisis, al punto de desastre, y crisis es sinónimo de cambios. Cuando van a venir cambios, lo primero que viene antes de los cambios es la crisis. Porque después que pasó esta experiencia del bote que se estaba hundiendo,
Esos hombres dijeron, ¿con quién estamos? Ujú. Se maravillaron, dijeron, ¿con quién estamos? Recién ahí se dieron cuenta. Tuvieron que pasar por esa La situación, tempestad, ¿no? claro, Y a veces es lo que sucede en nuestras vidas. A veces necesitamos pasar por esa tempestad para darnos cuenta que ahí, en medio de esa tormenta, Dios está siempre con nosotros. pero ¿sabés lo que me preocupa, Silvana? Los hombres y mujeres de Dios que se siguen subiendo al pináculo Ujú. Ah, bueno, eso es otro y que se tema. siguen tirando de cabeza. Ujú. Que Probando a lamentablemente, Dios en este caso. Sería como sí, probándolo, ¿no? sí, Desafiándolo. sí, sí, sí. Ah, no me va a Porque pasar nada, yo confío en mí mismo, Dios me va a ayudar en el último minuto, es como no, desafiándolo. no podés hacer Y eso, eso no. no funciona. No podés llegar a esa locura Ujú. de yo me subo al pináculo y me tiro de cabeza porque nunca vas a obedecer a Dios. Dios no te va a pedir eso. Fíjate en el caso de Naamán, el general sirio. Naamán era leproso, pero era un hombre que había dado tanta victoria a Siria que igual seguía siendo el general de Siria. Él tenía una enfermedad degenerativa, infecciosa, contagiosa, repulsiva Ujú. a los ojos, y la empleada que ellos tenían, que era hebrea, le dice a la mujer de Naamán, si mi señor fuera y viera al profeta Eliseo, se le soluciona todo. ¿En serio? Sí, bueno. Entonces va y le dice, tenemos la solución. En Israel hay un profeta. Se llama Eliseo y te va a sanar. Bueno, habló con el general, con el rey de Siria, el rey de Siria le hizo cartas al rey de Israel. El rey de Israel, primer incrédulo, recibe las cartas, se rasga la vestidura. Esto es porque me quieren atacar, me quieren poner a prueba. ¿Cómo que me pide que se le sane la lepra, ¿no? Qué locura. Pero Naamán dijo, yo vine acá con las cartitas, decime quién es Eliseo. ¿Y sabés lo que le dice Eliseo? Anda y tirate en el Jordán 7 veces. Y él no quiso ir, Ujú. estaba enojado, porque existía una ley entre los soldados que un soldado en el extranjero no se podía bajar del caballo del general, porque era la máxima autoridad. Entonces el general en plena batalla, en tierra extranjera, no se podía bajar del caballo. Y nosotros tenemos un dicho acá, bájate del caballo, que quiere decir, tenés que ser más humilde. Entonces, que Naamán se bajara del caballo era la señal de la humildad. Humíllate. No que ya estaba pensando, si me tiro en el Jordán y a la 7ª vez no se me va la lepra, no queda nadie acá. ¿Por qué? Porque lo habían hecho humillarse bajándose del caballo. Y le dijeron, Señor, si te hubiera pedido algo, no lo hubieras hecho. Ujú. Te está pidiendo que te tires en el Jordán. Después sí los matamos a todos. Si no te pasa, si no recibís la sanidad, después los matamos a todos. Pero hacelo. ¿Qué primó ahí? No primó la fe, primó la obediencia. Mucha gente tiene fe, capaz que hay gente que nos está mirando que tiene más fe que nosotros. Pero si tu vida no está ordenada delante de Dios, Dios no va a prender la luz. Cuando Dios hace el mundo, lo primero que hace es ordenar. Si no ordenaba las cosas, la tierra por acá, las aguas por allá, los cielos, todo, si no hacía la estratosfera y todo lo demás, el mundo no iba a funcionar. Lo primero que hace es poner orden, después poner luz y después decir la palabra para que las cosas sucedieran. Así que no decretes ni digas palabras, primero ordena tu vida. Después créele a Dios, créele a la palabra. Después Dios va a prender esa luz que te va a hacer ver con claridad en qué cosas está fallando. Ahora bien, hoy en día es muy común ver ministerios de personas que creen que ellos tienen un vínculo especial con Dios. Yo soy el amigo de Dios, Dios va a hacer todo lo que yo le pida, yo hago lo que Dios me dice y yo creo firmemente que si no aman a Dios, lo ponen en primer lugar y aman a la gente, todo lo demás es un teatro armado dentro del Evangelio. Perdónenme que sea así. Si yo no amo a Dios y no amo a la gente, no me vengan con esos circos de profecías y de cosas, porque Dios está mirando tu conducta. Dios está mirando si hay desorden en tu vida. Dios está mirando si no hay luz en tu presente, porque si no hay luz en tu presente, nunca vas a ver con claridad tu futuro. Entonces, ¿qué importa? Y perdonen la palabra circo, pero en muchas congregaciones hay mucho circo y está la luz apagada. Es más,
En muchos lugares no existe el candelero en la puerta, el candelero que Dios corre, según el libro de Apocalipsis, que es su misma presencia. No está el candelero en la puerta, pero adentro hay circo, adentro hay todo un show montado. Orden, luz y creer. Entonces, ¿cuántos ministerios han subido al pináculo y se tiraron de cabeza? ¿Cuántos desafiaron a Dios? ¿Cuántos se creyeron más que Dios o más de aquello a lo que Dios los llamó? Dios no está buscando gente que le crea solamente, Dios está buscando gente que le obedezca. Dios está buscando gente que frente a situaciones de adversidad siga creyendo que Dios tiene el control. Y yo sé que estamos ya, bueno, ya estamos ya casi en los minutos finales y tenemos que orar, pero yo le invito a que usted le crea a Dios y le pida un milagro. Mándenos un mensaje que con muchísimo gusto, no solamente hoy vamos a estar orando entre semana en la Congregación Tierra de Bendición de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Vamos a estar orando por usted. Vamos a estar orando para que Dios se glorifique en su vida, porque Dios tiene poder para hacer milagros, pero también hay cosas que Dios tiene que hacer antes de que el milagro ocurra, porque usted le está pidiendo el milagro, y si Dios le da el milagro se puede perder si su vida no está preparada para recibirlo. Yo siempre cuento en el año 1976, venía a Uruguay, iba a venir a Uruguay porque vino a Brasil el avión Concorde, el primer jet de pasajeros que podía pasar la velocidad del sonido. Era como una lapicera, era así bien largo, ¿no? Unas alas muy cortitas. Así. Iba a venir el Concorde de Air France. Y sabés que no pudo venir a Uruguay, porque hay un 76, ¿no? La pista del aeropuerto de Carrasco del Uruguay era muy corta para lo que ese avión necesitaba. Entonces no pudo venir. De Brasil se fue a Argentina y pasó por encima de nosotros. No lo pudimos ver. Y yo digo, si mi vida no está preparada, yo no puedo esperar un milagro de Dios. Entonces lo primero es, ordene su vida, permita que Dios ponga luz para que usted sepa en qué cosas está mal y entonces Dios va a hacer un milagro. De todas maneras, hay milagros que Dios hace, ¿sabe por qué? Porque lo ama mucho. Lo ama mucho. Nunca se olvide que el milagro no se merece. El milagro se disfruta y se recibe porque tenemos en los cielos a un Padre amoroso como es Dios para nosotros. Una de las cosas más hermosas, y usted lo sabe, que hacemos en este programa es orar para que la gente reciba la salvación. En definitiva, para mí lo más hermoso es si usted tiene la posibilidad de mirar estos minutos, que lo primero que usted haga es recibir a Cristo. Capaz que alguien, familiar, amigo, le dijo, mira esto porque ahora van a orar para recibir la salvación. Y yo quiero hacer esa oración y tener el hermoso privilegio de poder orar para que usted reciba a Cristo. Lo único que tiene que hacer es hacer esta oración que yo voy a hacer y usted repetirla allí donde usted se encuentra. Repita conmigo, Padre que estás en los cielos. En el nombre de Jesús creo y confieso que tú viniste a la tierra, que diste la vida en la cruz, que resucitaste y eres el Señor. Que moriste en aquella cruz por mis pecados. Por lo tanto, ahora yo me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que diste la vida por mí y ahora yo te entrego mi corazón y te hago mi Salvador. Y te doy gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida, porque el día que parta la eternidad lo voy a hacer a tu presencia. Gracias por la salvación que me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también están escuchando en este momento personas que por diferentes motivos, muchos de ellos ofendidos, enojados, molestos, tristes, pero con mucho dolor en su corazón, se han alejado, Señor, de tu presencia y de la salvación. Por eso te pido ahora que los recibas nuevamente como recibiste al hijo pródigo. Era tu hijo, pero se había extraviado, se había perdido y tú ya lo estabas dando por muerto, aunque en tu corazón deseabas que volviera. Así lo abrazaste y así abrazas ahora a toda la gente, Señor, que en esta hora vuelve a tus pies a pedirte perdón y a recibir, Señor, ese anillo que lo hace parte de la familia. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén.
Y Señor, en este último minuto quiero orar por un milagro. Ese milagro que ahora, Padre, personas con lágrimas en los ojos, personas tristes por los que están viviendo, personas que están mal, Señor, en su familia, Señor, necesitan un milagro, Padre. Un milagro en su economía, un milagro en su salud, un milagro en su casa. Yo te pido en el nombre de Cristo, Padre, tú no tienes problema para hacer un milagro. Tienes problemas cuando a veces el milagro no ocurre y pierdo la fe. Pero yo te pido en esta hora que tú bendigas a todos los que están mirando este programa en el nombre de Jesús para que reciban un milagro de parte tuya para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, exactamente. Nos tenemos que despedir, pero los dejamos para que se puedan estar comunicando con nosotros y puedan estar mirando este programa y los que ya hemos estado emitiendo a través de Tierra de Bendición Uy, a través de YouTube. Y que bueno, nos vamos a volver a ver la semana que viene. Claro, Tierra de Bendición UY, Uy, que es la parte final de Uruguay. Todos juntos, Tierra de Bendición UY, y entran a nuestro canal, así que nos pueden ver después en la iglesia. Nos vamos. Nos vamos y hasta la semana que viene en Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.